un poco. ¿Entendido? Vale. Bien, pues vamos a comenzar. Y lo primero de todo que os voy a decir es una cosa para que estéis tranquilos y así ya podéis afrontar este curso con tranquilidad. Nosotros, como funcionarios que somos todos de la administración local o de una administración pública, si metemos la pata en algo de datos, de protección de datos, no nos van a poner una multa. Ni va a ser una cosa gravísima. Las administraciones públicas, si hacemos alguna mala actuación en materia de protección de datos, ya lo veremos a lo largo del curso, lo máximo que puede hacer es que haya un apercibimiento para el responsable, que será el ayuntamiento o el alcalde en su caso, y a nosotros se nos podrá abrir un expediente disciplinario, pero por el régimen disciplinario de los funcionarios, no por un régimen disciplinario del Reglamento de Protección de Datos, que ya veréis que es bestial. O sea que en principio debemos estar tranquilos porque nuestra actuación como funcionarios, si metemos la gamba con algo de datos, de protección de datos, no es el mismo nivel de responsabilidad, ni mucho menos, que tienen las empresas privadas, ¿de acuerdo? Los sujetos privados. Así que en ese punto os lo adelanto ya para que afrontéis el curso con tranquilidad, ¿de acuerdo? Para que no tengamos miedo, estemos inquietos porque si nos equivocamos, ¿qué nos puede pasar? Pues en principio, como máximo, un apercibimiento y como muy máximo, un expediente disciplinario, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto vamos a tenerlo siempre presente. Esto es un curso muy de derecho, también os digo. Yo soy de derecho, muy de derecho y mucho de derecho, como dirían ahora en las frases estas un poco reiterativas. ¿Por qué? Porque es una materia jurídica. Esto es pura legislación sobre la materia. Entonces, tiene su parte buena, que prácticamente está todo escrito, y tiene su parte mala, que es que a los que no os gusten mucho las leyes, pues a lo mejor os aburrís un poco. Hemos intentado hacerlo de la forma más amena, dentro de lo que el derecho puede ser ameno, ¿no? Para el que no le guste. La forma más sencilla posible, porque todo esto tú luego tienes sus implicaciones, sus detalles, etc. Pero vamos a intentar si podemos llevarnos una idea general del tema en materia de protección de datos y de las responsabilidades que pueden derivarse de su tratamiento. Esto ahora mismo, para ser el derecho, vosotros que padecéis las leyes, normas y reglamentos y demás familia, tiene muy pocas normas que regulan esta cuestión. Actualmente solo hay 3 cosas que regulan esto, que es la Constitución, el artículo 18.4, el Reglamento del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. En principio, con estas 3 normas, y si quitamos la Constitución que solo dedica un artículo, el 18.4, tendríamos ya regulado todo el tema de la protección de datos, con el reglamento de la Unión Europea y con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ya sabéis que hoy en día, si no sabéis, os lo digo yo, hay una auténtica diarrea legislativa, desde mi punto de vista. Y no salen todos los días nada más que modificaciones de leyes, de normas, de reglamentos, de instrucciones, de ordenanzas, y sobre la misma materia podemos encontrarnos muchísimas normas que van concurriendo a ellas. Pues en el ámbito de la protección de datos, extrañamente, es un ámbito que está muy tranquilo en materia legislativa y donde ya os digo que solo tenemos ahora mismo, en principio, el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué se persigue con la protección de datos? Pues bien, tenemos que irnos a las 2 normas fundamentales, al reglamento y a la Ley Orgánica de Protección de Datos. El reglamento tiene 2 finalidades. La básica, que todos sabemos, la 2, de protección de datos personales, pero también la de garantizar la libre circulación de datos. Ojo, esto es un aspecto curioso. ¿Por qué? Porque ya sabéis vosotros que este reglamento está hecho en la Unión Europea y es de aplicación a toda la Unión Europea. Y una de si por algo se caracteriza la Unión Europea es por la libre circulación de personas, mercancías y bienes. Pero también por la libre circulación de datos. ¿Por qué es esto de la libre circulación de datos? Porque os voy a decir una cosa que seguramente ya sabréis, pero yo no voy a descubrir nada nuevo. Los datos valen dinero, mucho dinero, muchísimo dinero. Y los datos
hoy en día, a través de Internet, de las nuevas tecnologías, están circulando, o sea, realmente nadie sabe dónde están los datos. Es muy difícil de localizar la ubicación. Tened en cuenta que en los servidores donde se almacenan los datos pueden estar muy alejados de donde podemos pensar que están. No sé si visteis la noticia de que Google tenía unos servidores en el medio de no sé qué océano metidos en el agua para refrigerarlos, ahí conserva datos. Lo mismo estamos aquí, nuestro ayuntamiento tiene alquilada el depósito de los datos en un almacén que está en otra provincia, o incluso cuando le damos, estamos viendo el periódico o estamos viendo alguna página de internet que nos interesa, los datos están grabándose en Nueva Zelanda o están grabándose en Rusia. Entonces, ahí la finalidad que tiene la ley también es garantizar, el reglamento, perdón, es garantizar la libre circulación de datos. Perdón un momento que tengo aquí una máquina haciendo ruido. Pues bien, esas dos finalidades son las que pretende perseguir el Reglamento General de Protección de Datos. Garantizar la libre circulación de datos y proteger los datos personales. Y a eso se añade la Ley Orgánica de Protección de Datos, también garantizar los derechos digitales, que después veremos lo que son. Es una nueva categoría de derechos. Esos tres datos, en principio, tenéis que manejarlos porque con esto se explica un poco el desarrollo posterior de la normativa. Reglamento, garantizar libre circulación de datos, protección de datos personales. Ley orgánica, garantizar derechos digitales. Bien. La protección de datos. En esta materia siempre hay que tener en cuenta el reglamento de la Unión Europea. Es de los pocos casos en los que la legislación, como veremos luego a lo largo del curso, la legislación española ni siquiera repite lo que dice el reglamento, sino que se remite al reglamento. Por tanto, esta norma, después lo veremos con más detalle, se integra dentro del derecho español. Y tenemos que manejarla como si fuera una ley cualquiera sobre otra materia que tengamos. Entonces, os recomiendo ya que tengáis siempre a mano el Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Eso de reglamento es un nombre equívoco que induce a error, porque no es un reglamento en el sentido que nosotros conocemos los reglamentos en el derecho español. Los reglamentos en el derecho español están por debajo, jerárquicamente, de la ley. En cambio, con el reglamento de la Unión Europea está por encima de la ley. De hecho, está integrado en nuestro ordenamiento jurídico y a la hora de cualquier conflicto que pueda existir, incluso en el Tribunal Constitucional, que alguna cuestión que se lleve al Tribunal Constitucional, se ha de valorar teniendo en cuenta el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que está por encima de normas reglamentarias, por supuesto, que puedan dictarse en España. Por tanto, no confundamos que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene carácter reglamentario, porque no, tiene el carácter de una ley y de una ley de las más jerárquicamente superior a cualquier otra que podamos encontrarnos en el derecho interno español. Lo que pasa es que el reglamento es la denominación que tiene en el derecho de la Unión Europea. El reglamento es importante dos apartados que tiene. El artículo 4, donde se refiere a los conceptos, y el artículo 5, que se refiere a los principios de licitud, lealtad y transparencia, de limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. Esto que puede sonar un poco a chino, pues, o un poco feo, ya lo iremos viendo a lo largo de los temas, iréis viéndolo, pero son principios que tienen sentido siempre desde la perspectiva de proteger los datos personales. ¿De acuerdo? Entonces ya lo iremos viendo y lo iremos en su desarrollo y en la explicación que vienen los temas, pero tener en cuenta que si hay cualquier duda en materia de protección de datos, debe interpretarse conforme a estos principios. ¿De acuerdo? Licitud, brevemente, licitud es que esté previsto en una norma el tratamiento de los datos. Limitación de la finalidad es que los datos solo se pueden tratar o utilizar para la finalidad para la que se han sido solicitados. Minimización de datos es que han de pedirse el mínimo de datos necesarios para la finalidad que se esté realizando. El de exactitud es que los datos han de ser exactos, es decir, no deben ser falsos. Delimitación del plazo de conservación, los datos se han de conservar durante el tiempo estrictamente necesario para
realizar la finalidad para la que se han pedido. Integridad y confidencialidad no deben ser cedidos salvo en determinados supuestos. Y de responsabilidad proactiva, que es que el encargado o responsable de la protección de datos tiene que adoptar medidas, él por su cuenta, para garantizar la debida protección de esos datos. Esto es un aspecto también muy relevante, muy interesante, por novedoso, porque no hay un catálogo de medidas concretas y determinadas que sirvan para proteger los datos, sino que eso será una cuestión que deberá ir desarrollando cada uno de las personas encargadas de los tratamientos de datos, como después veremos. Y el artículo 4, de las disposiciones generales, es interesante que lo leáis, porque es el que regula define los conceptos que se utilizan a lo largo de la ley. Por tanto, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a ese artículo 4 y al artículo 5 y siguientes del reglamento, porque, como comienzo de vuestro estudio, porque os va a servir para las definiciones que van a seguir a lo largo de la normativa. Bien, pues ya sabemos que la finalidad del reglamento es proteger los datos, es también la libre circulación de datos. También sabemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos añade la garantía de los derechos digitales. Sabemos también que en el reglamento encontramos conceptos generales y principios para resolver problemas, que son los principios estos del artículo 5 y siguientes. Y me voy a centrar a continuación en el aspecto relativamente novedoso que fue del reglamento, que es el consentimiento. ¿De acuerdo? El consentimiento es lo que lo define el reglamento como una manifestación de voluntad de aceptación del tratamiento de datos libre, específica, informada e inequívoca, y ha de ser expreso. Antiguamente, antes del reglamento de protección de datos, los consentimientos podían ser tácitos. No sé si os acordáis, los que seáis más mayores, cuando nos metíamos en una página de internet, pues decía, si usted sigue navegando, se considera que acepta que se traten sus datos. Si usted hace no sé qué, se considera que consiente el tratamiento de datos. Hoy en día, no. Hoy en día el consentimiento ha de ser expreso. Por eso, cada vez que nos metemos en una página web, eso no hace falta que... Os he puesto aquí un ejemplo, el de BMW de los coches, pero cada vez que os metéis en una página web, sea de coches, sea de ropa, sea de periódicos, normalmente siempre, lo primero de todo, saltan las cookies, los cookies, estas. Las cookies al final no son más que consentimientos. Son consentimientos que se solicitan para que, y si os dais cuenta, si no le dais a algo, no podéis continuar. Eso lo habréis comprobado. Que si no le dais a aceptar o rechazar o hacéis alguna actuación, la mayor parte de ellas no os dejan continuar adelante en la página. Eso se debe a que ellos necesitan demostrar que vosotros habéis autorizado, habéis consentido ese tratamiento de los datos, porque desde el momento en que pinchéis una página de internet, esa página de internet ya tiene acceso a vuestra dirección IP y a vuestras preferencias y a manejar ya información sobre, sobre nosotros. Eso, si yo, por ejemplo, lo detecto en los periódicos. En los periódicos, mi mujer y yo nos ponemos a ver el mismo periódico en la misma página y a ella salen unos anuncios en su ordenador y a mí me salen otros. ¿Por qué? Porque el ordenador ya ha ido haciendo una depuración de qué me gusta a mí y de qué le gusta a ella en función de lo que antes hayamos dado de aceptar de las cookies en otros anuncios o de cosas que hayamos visto antes. Y eso se ve muy fácilmente, pero todo deriva de que hemos ido dándole a aceptar o a rechazar en las páginas web que hemos ido viendo. Entonces, ahí se puede apreciar cómo nos exige ese consentimiento de forma expresa. Voy a ver si puedo entrar en esta de Google. A ver, permitir. A ver si se está viendo. Mira, Francisco José Ruiz, como te tengo delante, ¿se ve ahora mismo la página esta de BMW? ¿No? Vale. Entonces, espera un momento que voy a intentar compartirla. A ver.
si la puedo... Un momentillo. A ver, Francisco José, ¿se ve ahora? Sí, ¿no? Vale, con que me haya sido uno con la cabeza es suficiente, gracias. Vale. Bien, pues aquí, esto es la página, una de BMW, donde te da la opción de seleccionar o rechazar. Si veis aquí, aceptar todas, rechazar todas, aceptar seleccionadas. Y fijaros lo que dice aquí, cookies funcionales. Las utilizamos para recordar sus preferencias, mostrarles contenido multimedia que se ajuste a sus necesidades técnicas, conservar sus datos para la autenticación. Esto de autenticación es por si yo luego le pongo una denuncia a BMW, diga, no, es que él me dio el consentimiento tal día, a tal hora y en esta dirección IP. Y lo puede demostrar. Aquí tenemos cookies de estadística. Ver cómo interactúan los visitantes, obtener más información sobre navegación, mejorar nuestros sitios web. Con fines de marketing, hacer que la publicidad, el contenido de los banners sean más relevantes para usted. Tal. Cookies estrictamente necesarias, la de en detalle. Aquí ya empiezan, ¿habéis visto que he explicado cerrar cookies en detalle? Todo esto son a su vez empresas a las que probablemente les van a dar mis datos. Por ejemplo, History para BMW Ibérica, vale. Este también para BMW, a ver si tenemos otro. También para BMW, estos son todos de BMW. A este se lo van a instalar Institution Machines in Company, que a saber qué compañía es esa, ni dónde está, pero recaba mis datos. Aquí te lo explican un poco, tal, pues bueno. Y esto es una de BMW, pero si os metéis en cualquier otra página de la que normalmente entréis vosotros a visitar, pues no sé, pues si estáis buscando piso en el Idealista, si veis el periódico, pues en El Mundo o en El País. Si vamos a comprar ropa, pues en la de Zara o en la de Máximo Duty. Pues ahí al final nos vamos en política de cookies y ahí empezamos a desplegar cosas que nosotros, si le decimos aceptar, estamos aceptando que nuestros datos vayan a rular y a dar vueltas por todos esos sitios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es por lo que se nos pide el consentimiento de forma expresa. Bien, fijaos que aquí abajo, Francisco, ¿se ve ahora la proyección, la diapositiva? Vale, gracias. Bien, si es para varias finalidades, tiene que constar de forma específica para todas ellas. Es decir, habéis visto que nos ha pedido que aceptemos en cada una de las partes. Y eso es para que ellos lo puedan acreditar. Y una cosa muy importante, está prohibido que se supedite la ejecución de un contrato al consentimiento del tratamiento de datos para fines no relacionados. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que nos chantajeen. Vamos, viene a ser que nos chantajeen. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nos ofrezcan una oferta, nos hagan una oferta de internet o una oferta para comprar unos zapatos y nos digan, sí, pero a cambio de que obtener una rebaja, tiene usted que cederme sus datos. No, eso no. No se puede supeditar la ejecución de un contrato a que se dé el consentimiento para el tratamiento de datos, para fines que no sean los estrictamente necesarios de la empresa que nos vende los datos. Porque una cosa os digo, sí que hay unas cookies necesarias o unos datos necesarios que necesariamente hay que darles para poder funcionar, porque si no, no nos muestran los contenidos, pero esos son esenciales, porque si no, no funciona la página web en su caso. Pero los que son para cesión a terceros, porque ya os he dicho, si os acordáis, una de las finalidades de la ley es garantizar la libre circulación. ¿Por qué? Porque los datos valen dinero y valen mucho dinero. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, lo que se trata es de que, en la medida de lo posible, pues el dueño de los datos, que somos nosotros, tengamos cierto control sobre ellos. Ahora, esa necesidad de que el consentimiento ha de ser expreso tiene algunas excepciones. ¿Cuándo? Pues nos tenemos que ir al Reglamento General de Protección de Datos o a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En el reglamento nos dice que no ha de ser expreso cuando haya que ejecutar un contrato en el que el interesado es parte. Es decir, si yo quiero que Telefónica me ponga el teléfono,
pues tendré que cederle mis datos de dirección y ubicación, y mi DNI y mi nombre, porque tiene que emitir una factura a mi nombre conforme a la ley. Por tanto, eso es un contrato que tenemos entre Telefónica y yo. Ese dato es necesario, no necesita mi consentimiento. No obstante, casi todos lo suelen poner al final. Cuando tampoco es necesario el consentimiento para cuando haya que cumplir una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Es decir, cuando el que tiene que recibir los datos tiene que cumplir una obligación que le ha sido impuesta por ley. Y ahora veremos este caso. También cuando sea necesario proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. Intereses vitales es una cuestión de vida o muerte. Es decir, datos médicos, por ejemplo, hay que hacer una transfusión y necesita saber cuál es el grupo sanguíneo. Eso es un dato. El grupo sanguíneo es un dato. Y es del dueño de la persona que está herida en ese caso, y si no puede dar el consentimiento no podemos esperarnos a que se reviva para hacerle la transfusión, y necesitamos saber cuál es su grupo sanguíneo. Pues en ese caso es una necesidad vital y por tanto se puede tratar el dato, porque bueno, hoy en día todo, ya veréis como todos son datos prácticamente. Nuestra cara es un dato. Nuestro DNI es un dato, nuestro domicilio es un dato, nuestra altura es un dato, nuestros genes son un dato, todo es un dato. Somos datos en sí mismos, considerados. ¿Vale? Bien. También por el cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Ahora volveré sobre él. Y luego la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección de datos personales, o en particular cuando el interesado sea un niño. Es decir, imaginaos, por ejemplo, también en un supuesto judicial, en un pleito entre dos partes en el juzgado, pues es necesario conocer los datos de la otra parte para poder articular ejercer tu derecho a lo que sea, a que tengo una demanda y quiero que me pague un dinero, o quiero que me devuelva un terreno que le di, o me ha engañado y quiero obligarle a que cumpla una promesa de una venta. Todo eso requiere utilizar datos de un tercero contra el que vas para satisfacer una finalidad legítima propia, que es que se me imparta justicia. ¿De acuerdo? Ese es este punto en el que no es necesario el consentimiento del tercero. ¿Por qué he subrayado en negrita la 4? Este del cumplimiento de una misión realizada en interés público. Porque ese es el caso de la administración. Teóricamente, desde mi punto de vista, y esto es una opinión ya más personal mía, las administraciones no necesitaríamos pedir el consentimiento de la gente, de los ciudadanos, para tratar sus datos. ¿Por qué? Porque estamos actuando en ejercicio de una misión del interés público y en ejercicio de poderes públicos, salvo que sean cuestiones en las que la administración puede intervenir a la vez que los particulares, ¿no? Por ejemplo, que os digo, si estamos en un colegio, estamos haciendo educación infantil, pues eso lo pueden hacer también una empresa privada, no es una función pública. En ese caso, no estamos haciendo una misión, ejerciendo un poder público, pero en materia de una sanción, de una licencia, de un permiso que solo podemos dar nosotros, estamos actuando en ejercicio de potestades y poderes conferidos al ayuntamiento. En ese caso no necesitaríamos el consentimiento del interesado. No obstante, siempre es recomendable tenerlo. Pues serían los casos en los que ejercemos poderes públicos. La policía local, por ejemplo, cuando para un vehículo y le pide la documentación al interesado, está cogiendo datos personales. No necesita su consentimiento. Porque si dice, pues no te los doy. Vale, pues nada, adiós. No le puedo denunciar. No sé, no puedo obligarle a que se identifique. Sí, ¿por qué? Porque eso es la policía está actuando en ejercicio de un poder público, de una función pública, de interés público. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos tratar los datos sin necesidad de consentimiento. Por tanto, desde ese punto de vista, las administraciones públicas tenemos cierta manga ancha, entre comillas, o cierta legitimación para tratar datos particulares sin necesidad de consentimiento del dueño de esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, eso también, esa idea, también quiero que se os quede clara, junto con la de la responsabilidad que os he indicado antes, que nosotros estamos actuando en ejercicio de un poder público. Muchas veces llegará algún ciudadano, a mí no me coge usted los datos. ¿Por qué?
¿Me tiene usted que dar su nombre y apellido? No, porque a mí me protege la ley de protección de datos y no sé qué y tal. Porque me imagino que os habrá llegado alguno así, y si no, que sepáis que existen, ¿de acuerdo? Es decir, pues mire usted, que me los tiene que dar si usted quiere que esto lo hagamos, porque si no, no podemos hacerlo. Y nosotros estamos haciendo funciones públicas. O, por ejemplo, la inspección, una inspección urbanística que llega y averigua la superficie de una parcela, por ejemplo, o el nombre de un titular, pues, haciendo indagaciones al efecto. Oiga, usted está tratando mis datos sin mi consentimiento. Claro que lo estoy tratando sin su consentimiento, porque estoy ejerciendo un poder público, que es el poder de la inspección urbanística, que es una facultad pública. Así que le voy a tomar estos datos y están bien cogidos, ¿de acuerdo? En ese sentido, siempre que tengáis en cuenta que estamos cubiertos en nuestro tratamiento, en el manejo que hagamos de datos personales, y estamos actuando en ejercicio de poderes públicos, de funciones públicas. Que eso os puede surgir esa cuestión. ¿Y esto por qué lo tengo yo aquí? Vamos a ponerlo así mejor. Joder. Bien, también otras excepciones. Pues en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales también viene otra excepción. ¿Qué se entiende por tratamiento fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable? Fijaos que esta era esta cuestión. Esta era este supuesto. Bueno, pues este supuesto es cuando sí lo prevé una norma de la Unión Europea o una norma con rango de ley, y en supuestos de la propia ley de la disposición adicional 17ª, que os la voy a leer. Si esperaos un momento, porque es que tengo aquí un ordenador al lado donde tengo la ley, y nos va a decir, si se acaba, un momentico que se ha quedado por ver, qué supuestos de la propia ley de la disposición adicional 17ª están legitimados para tratar datos sin consentimiento del dueño. ¿Y qué se entiende por tratamiento fundado en el cumplimiento de una misión? Cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, supuesto de las administraciones públicas. Todos aquellos casos en los que el ayuntamiento esté actuando en ejercicio de las competencias del artículo 25 y del artículo 26 de la Ley de Base del Régimen Local son supuestos en los que estamos actuando en ejercicio de poderes públicos. Entonces, no necesitaríamos teóricamente el consentimiento del ciudadano. Las bibliotecas, por ejemplo. En las bibliotecas tenemos ahí bases de datos a cascoporro, con un montón de datos de personas, de los usuarios de las bibliotecas. Pues ahí estamos ejerciendo competencia en materia de bibliotecas. Yo que sé, imaginaros cualquiera de los supuestos que nos ofrece de competencias propias del artículo 25 y del artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, pues ahí tenemos legitimación para tratar los datos personales de los ciudadanos. Por tanto, si alguno estaba preocupado porque pensando que estaba haciendo un tratamiento un poco inadecuado de datos, que tenga tranquilidad si lo estamos haciendo conforme a eso. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en consideración. Ahora volveré porque esto se me ha ido aquí el ordenador que tengo al lado. Y el último apartado del consentimiento son supuestos... el siguiente. Tenemos aquí el consentimiento reforzado. ¿Qué es el consentimiento reforzado? Son datos, estamos refiriéndonos a datos especialmente protegidos. Datos especialmente protegidos. ¿Qué pasa en estos casos? Que ni siquiera es suficiente el consentimiento del particular para que se puedan usar sus datos, sino que se requiere algunas cosas adicionales. Por ejemplo, todos los relativos a la ideología, si eres del PP, si eres del PSOE, si eres de Podemos, si eres de Vox, a tu afiliación sindical, si eres de algún sindicato, a tu orientación sexual, a tus creencias, a tu origen racial o a tu origen étnico. En esos casos, además del consentimiento, se necesita, para poder manejar esos datos, que estemos en alguna de las situaciones que aparecen aquí relatadas. En el ámbito del derecho laboral o la seguridad y protección social, para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, por una fundación, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, porque sean datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos. Por ejemplo, si un congresista, un diputado del PP o del PSOE, pues se puede decir que es del PP o del PSOE porque él lo ha hecho público en ese sentido.
también para la formulación, el ejercicio de defensa de reclamaciones o los tribunales actúan en ejercicio de la función judicial, por razones de un interés público esencial, para fines de medicina preventiva laboral, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública o con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Es decir, que si vamos a tratar un dato de ideología, afiliación sindical, orientación sexual, creencias, origen racial u origen étnico, tenemos que estar, además del consentimiento del interesado, tenemos que estar en alguno de estos supuestos que vienen aquí en la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica. Por tanto, en la medida de lo posible, mi recomendación es que estos datos ni los pidáis y si veis alguna instancia donde viene algo puesto de esto, dice, lo borre usted que no hace falta. ¿Por qué? Porque eso puede generar luego un poco de lío, porque nos podemos, ahí sí que estos son, digamos que esto sí que es más grave, tratar este tipo de datos que se puedan difundir, que se puedan conocer, es más grave. Bueno, y hago un inciso. Tratamiento, me habréis visto que utilizo la palabra tratamiento de datos. Tratamiento de datos, lo pone las definiciones de la Unión Europea del reglamento, es cualquier uso de un dato. Cualquier uso. Desde el momento en el que ese dato, digamos que sale al exterior, eso ya es un tratamiento. Cualquier actuación realizada con un dato. Eso es un tratamiento. Tratamiento no es que diga, bueno, voy a coger y voy a poner en una base de datos de Excel todos los nombres de todos los que están en esta biblioteca. Eso es un tratamiento. Pero desde el momento en que se ha puesto el dato en una ficha y nosotros guardamos esa ficha, también es un tratamiento. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en consideración. Voy a ir a la... ya ha vuelto en sí mi ordenador. Lo otro que tengo aquí. Vamos a ver si puedo ir aquí a supuestos en los que la disposición adicional 17ª establece que no está el responsable, la persona está tratando unos datos en cumplimiento de una obligación legal y no exige, por tanto, el consentimiento del interesado. A ver si puedo meter esto aquí. Un momentillo, que lo tengo aquí. Os estoy metiendo mucha información, no os preocupéis porque esto luego va desarrollado y no es tan gordo, ¿no?, como se podría presentar. Dice la ley, la disposición adicional 17ª, que se encuentran amparados en el reglamento como tratamiento fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible los datos de salud y genéticos que están regulados en la Ley General de Sanidad, Prevención de Riesgos Laborales, Autonomía del Paciente, Sistema Nacional de Salud, Investigación biomédica o la Ley General de Salud Pública. Es decir, se trata de actuaciones de tipo médico. ¿Por qué? Pues esto es normal, porque los médicos se considera que el derecho a la vida y a la protección de la salud está por encima de la protección de los datos. Y en materia de salud, tened en cuenta que se manejan muchísimos datos. Cogeros un análisis de sangre de los que hayáis hecho en la Mutua. ¿Cuántas cosas pone ahí sobre vuestra vida? El colesterol, el azúcar, los triglicéridos, yo qué sé, 17.000 cosas, el peso, la altura, tal. Y eso es solamente un examen de medicina laboral. Pero si vais al médico, tenéis que entrar al hospital y os hacen un TAC, una radiografía, un reconocimiento, una exploración, todo eso queda documentado y esos son tratamientos personales. Teóricamente, tratamiento de datos. Todo eso requeriría nuestro consentimiento expreso, que nos lo hacen firmar cuando entramos allí, pero en caso de urgencia eso está legitimado para poder tratarse sin el consentimiento del ciudadano. Y luego tenemos, adicionalmente, ya por último, en relación al consentimiento, el tema de los menores. El tema de los menores, estamos en un supuesto, en otro de los supuestos, en los que el otro día discutía con mis hijos, porque el tema de la mayoría de edad, ¿no?, que está en los 18 años. Y entonces estaban quejándose mis hijos, yo tengo uno de menos de 18 y decía que, pero si puedo hacer no sé qué, no sé cuánto. Digo, ya, pero si pone que de 18 años, pues tiene 18 años, es la mayoría de edad. Y entonces empezamos a sacar casos en los que ya no necesita ser mayor de 18 años para que pueda hacer cosas y son un montón. Pues bien, dentro de ese montón de casos en los que los menores de 18 años pueden decidir por sí mismos, está en materia de protección de datos. Materia de protección de datos, el consentimiento lo pueden prestar a partir de los 14 años. A partir de los 14 años.
Por eso, muchas veces en el Google, cuando se abren cuenta los chiquillos y todo eso, empiezan a pedirte el año, la fecha de nacimiento, y es para determinar, aparte de para saber el dato de cuándo naciste, dónde vives y toda la pesca, pues también para saber si puedes prestar ese consentimiento o no. Tienes que ser mayor en España, mayor de 14 años. Excepción: no vale el consentimiento de los menores de 18 y mayores de 14 cuando haya que celebrar un contrato, un negocio jurídico. Es decir, el chiquillo o la chiquilla está viendo el internet y hay un programa de pago, o hay que descargarse o quiere comprar un videojuego. En ese caso, como hay que celebrar un contrato, ya se exige que tenga más de 18 años. Pero lo que es para navegar por internet o para acceder a sus datos, a partir de 14 años está legitimado para hacerlo. Y con menos de 14 años se necesita el consentimiento de los padres. Con este apartado terminamos un poco la figura del consentimiento. Por tanto, y un poco recapitulando, que yo soy muy de recapitular y a lo mejor me hago un poco pesado, pero cosas básicas así que tengamos que tener en cuenta. Legislación está el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. La finalidad del reglamento: libre circulación de datos, protección de datos. Del reglamento de la ley: garantizar los derechos digitales. Figura esencial dentro de la protección de datos: el consentimiento, es decir, una exteriorización de la manifestación de voluntad que legitima para usar los datos del dueño de los datos. ¿Y ese consentimiento es necesario en todos los casos? No, en la mayor parte. Luego hay una serie de excepciones en las que no se necesita ese consentimiento del dueño de los datos. Y una de esas excepciones es cuando se trate de datos relacionados con el ejercicio de funciones de las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Que lo tengamos en cuenta. Pues bien, una vez que terminamos con el consentimiento, entramos con los derechos de las personas. ¿Vale? ¿Qué son los derechos de las personas? Pues estos derechos de las personas, bueno, una cosa, antes que se me olvide, las personas jurídicas no están afectadas por la legislación sobre protección de datos. La protección de datos es solo para personas físicas, no para personas jurídicas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Solo para personas físicas. Bien, ¿qué derechos tienen las personas? Pongo ahí interesados porque el Reglamento de Protección de Datos, como se mueve en el ámbito de la Unión Europea, habla de interesado, como el dueño de los datos personales. En España, como tenemos un concepto de interesado en la legislación de derecho administrativo, el interesado de la Ley 39, no hay que confundirlos, no es lo mismo. El interesado de la Ley de Protección de Datos es el dueño de los datos personales que se están tratando. Muy bien. El interesado tiene una serie, el dueño de los datos, las personas dueñas de los datos, tienen una serie de derechos que están en los artículos 12 a 22 del Reglamento de Protección de Datos. Derecho a la información o transparencia, es decir, a que se le indique qué datos se están tratando. Derecho de acceso, es decir, derecho a que yo puedo pedirle a quien esté tratando mis datos que quiero saber qué datos está tratando, derecho de acceso. Derecho de rectificación, tengo derecho a que se modifiquen los datos que sean incorrectos, que eso os puede parecer una tontería, pero por ejemplo cuando salen en informaciones periodísticas que sabéis que muchas veces no ajustan muy bien la realidad, eso, para que no se quede ahí, tú tienes derecho a pedir que se rectifiquen los datos personales tuyos que se hayan podido decir en una información periodística, por ejemplo. Derecho de supresión o derecho al olvido. Es decir, oiga, quiero que borren mis datos de donde los tenga. Eso tiene unos límites, como después veremos. Derecho de cancelación, que es para que se supriman los que sean datos excesivos para la finalidad que se está persiguiendo. Por ejemplo, imaginaos que para contratar el teléfono, aparte de la dirección del lugar donde van a colocar el teléfono, por ejemplo, una línea fija, nos piden también la dirección de todas nuestras propiedades que tengamos. Oiga, eso no tiene nada que ver con la finalidad del contrato que vamos a celebrar. Usted solo tiene que saber la dirección donde
hemos puesto el teléfono. O si lo he puesto en 3 domicilios y ahora quiero quitarlo de uno, tengo derecho a que se suprima de su base de datos el domicilio en el que ya no tengo ese teléfono, esa línea que había contratado con usted anteriormente, porque ya es un dato inadecuado para la finalidad de nuestro contrato, que era tener una línea telefónica. También un derecho a la limitación del tratamiento temporalmente. Esto es digamos, una suspensión del tratamiento de los datos. Derecho a la portabilidad de los datos. Esto teóricamente es que yo puedo decirle a una empresa que tenga mis datos, tome usted, le doy un pincho, me lo graba aquí y me lo llevo. Y se los vendo a otra empresa. Esto está relacionado un poco con la cuestión de la libre circulación de datos. Esto es un poco idílico, porque normalmente esto no se suele hacer, pero que existe esa posibilidad, a la portabilidad. A presentar reclamaciones y recursos, que después veremos, y por supuesto a una indemnización. También los dueños de los datos tienen derecho a que se les indemnice por un mal uso que se haya podido realizar de los mismos. Bien, una vez que ya hemos visto que... bueno, y las limitaciones, claro. Hay también una serie de limitaciones a esos derechos. Eso en principio son los derechos, como todo, siempre que hay un derecho hay una excepción, normalmente, o una limitación de ese derecho. Ahora, si las leéis aquí las limitaciones, veréis que tienen ciertamente un poco de sentido. Aquí a la izquierda tenemos los derechos que tenemos como dueños de los datos, pero si yo quiero ejercer estos derechos, me los pueden negar. Me pueden negar ese derecho a la transparencia, ese derecho de rectificación, ese derecho al olvido, porque sea necesario para la seguridad del Estado, para la defensa, la seguridad pública, para infracciones penales, para otros objetivos importantes de interés público de la Unión Europea, la protección de la independencia judicial, infracción de normas deontológicas, protección del interesado de los derechos y libertades de otros, o la ejecución de demandas civiles. Es decir, que por ejemplo, si ya hemos terminado un proceso civil entre mi vecino y yo, y sale que yo tengo que pagarle 1 millón de euros, yo no puedo decir, oiga, del juzgado, olvídese ya de mis datos que ya hemos terminado el juicio. Y me dirán, no, es que hay que ejecutar la sentencia. Entonces no puede usted ejercitar su derecho al olvido, su derecho de supresión, ¿de acuerdo? Entonces hay limitaciones a estos derechos. Luego también la Ley Orgánica de Protección de Datos establece una serie de tratamientos, es decir, de uso de datos que se presume que son correctos, que están ajustados a la ley, salvo que haya una prueba en contrario. Es decir, cuando hay un tratamiento que está ajustado o que es válido, por ejemplo, el tratamiento de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales. Es decir, por ejemplo, los abogados que se anuncian, las personas que arreglan, los dentistas, las personas que arreglan electrodomésticos, que van publicando sus datos, pues tú puedes coger sus datos y puedes mandárselo a un amigo. Porque eso es una cosa que os tengo que decir, que ya lo veremos más adelante. Cualquier cosa que paséis por el móvil de un dato que tengáis es un tratamiento de datos que estáis haciendo. Entonces, por ejemplo, si le pasáis a un amigo o el teléfono de un abogado, el teléfono del abogado y que ese teléfono está puesto porque es su teléfono de contacto profesional, no os puede demandar para decir que es que estáis utilizando sus datos de forma indebida. Si yo soy uno de los que tenéis en la agenda de contactos, y no soy ni abogado, ni empresario, ni profesional liberal, y paséis mi teléfono a otro, os puedo decir que estáis haciendo un tratamiento de mi dato, de mi número de teléfono, sin mi permiso, porque estáis transmitiéndolo. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo con lo que se pasa por el WhatsApp. Ojito con eso. Que ahí puede haber lío, con las cosas que se pasan por el WhatsApp. Sobre todo si se permite identificar a personas, pueden dar lugar a infracciones. Porque estamos haciendo un tratamiento de datos desde el momento en que pasamos un dato de una persona. ¿De acuerdo? Habréis escuchado el tema de la transmisión de vídeos que son por WhatsApp, que se ve que pueden perjudicar a alguien, estos los vídeos sexuales y cosas de ese tipo.
Todo eso está relacionado, aparte de ser una infracción penal, puede ser una infracción en materia de protección de datos, porque estás tratando un dato que permite identificar a una persona sin su consentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, aviso, tened cuidado. ¿De acuerdo? ¿Qué hay también que es un tratamiento legal lícito? Los sistemas de información crediticia, es decir, las listas de morosos. Eso es un tratamiento, os pueden incluir en una lista de morosos sin vuestro consentimiento. O sea, siempre y cuando seáis morosos, o seamos morosos. Si no, tendremos derecho a que se cancele. Pero si somos morosos, nos pueden incluir en sistemas de información crediticia. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. Tratamientos con fines de videovigilancia. Esto sí que es un aspecto siempre lioso. El tema de la vigilancia, esto es un lío que para qué. Luego ya veremos, en algún caso en la Agencia de Protección de Datos tiene algunas reglas de cuándo se puede utilizar de forma legítima o lícita la videovigilancia. Ahí pone cómo tiene que ponerse la cámara mirando a la puerta, no puede mirar a la calle, tiene que mirar hacia la puerta, pero si pilla algo de la calle no pasa nada, pero siempre y cuando pille principalmente la puerta, etc. Entonces, con eso hay que tener cuidado porque podemos incurrir también en alguna infracción. Sistemas de exclusión publicitaria. Hay que crear un registro para que no te buzoneen, para que no te manden. Ya veremos que hay una cosa, hay varias bases de datos donde tú te apuntas, coges tu dato y ya no te mandan más publicidad, pero ya lo tienen ahí también. La lista Robinson, no sé si os suena, alguna sistema de esa parte, de ese estilo. Sistema de información de denuncias, aunque en principio solo está para las entidades de derecho privado, puede que también las administraciones públicas también pueden implementarlo. Esto es un sistema de denuncias internas, claro, si se denuncia en una empresa o algo, pues se está haciendo un tratamiento del dato, del denunciado. Oye, que mi compañero Pepe Pérez se está llevando los folios, o que mi compañera María López se va a desayunar y no vuelve, o que Paco se va también y ya no vuelve ni a fichar siquiera. Pues eso son denuncias y ahí estás identificando a una persona y eso es un dato, esa identificación. Entonces, eso en principio, si es un sistema de información de denuncias, sí se puede tratar ese dato. También datos en el ámbito de la función estadística, también datos con fines de archivo, o también tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. Esto nos viene muy bien a nosotros, en la administración local. Tened en cuenta que tenemos muchos ámbitos en los que hacemos funciones sancionadoras. Y ahí tenemos apuntado a todos los sancionados, o a todos los que les abrimos un parte de infracción, una denuncia. Ahí estamos tratando datos. Bien, pues es lícito, es ajustado a derecho que hagamos ese tratamiento. ¿De acuerdo? Pues eso, tenerlo en cuenta. ¿Qué se deduce de lo que os he hablado en relación con esto del consentimiento? Pues que está muy bien la regla general de que se necesita nuestro consentimiento, así tal, todo muy chulo, y luego resulta que hay tanta excepción que esa regla general se ve muy devaluada, se ve muy debilitada, porque hay muchos casos, como acabamos de ver, donde no es necesario nuestro consentimiento para tratar nuestros datos de carácter personal. ¿De acuerdo? Entonces eso, tenerlo en consideración. Bueno, aquí hubo una modificación de la ley, del artículo 28 de la ley 39 de 2015, que lo modificó la ley de protección de datos, porque en cuanto a la aportación de los datos, ahí los pongo los dos comparados por si queréis luego echarle un vistazo. Bien, una vez que ya hemos hablado de los datos a priori, cómo se obtiene, nuestro consentimiento, las excepciones al consentimiento, vamos a la segunda parte. Una vez que ya tenemos los datos por ahí funcionando o almacenados, hay que ir a la seguridad de los datos. Bien. Aquí el concepto de seguridad es un concepto un poco, digamos, etéreo, un poco raro. ¿Por qué? Porque no hay medidas concretas para proteger los datos. Ni la ley, ni el Reglamento General de Protección de Datos, ni la Ley Orgánica de Protección de Datos nos ofrecen medidas concretas para proteger los datos.
sino que estamos en lo que se llama la seguridad dinámica o actitud proactiva. Es decir, los responsables de los datos, que después veremos quiénes son los que tienen que imaginar qué peligros tienen los datos y materializar medidas que garanticen o que conjuren esos peligros que hay para los datos. Por tanto, tienen que tener una actitud proactiva, que se llama. Es decir, hay que pensar qué riesgos va a haber y adoptar medidas pensando en esos riesgos que puede haber. No que ya se han producido, esos riesgos que ya se han materializado, sino que se puedan materializar. Bien, pues eso es una idea nueva que mete el Reglamento de Protección de Datos. ¿Problema que tiene esto? Que las personas responsables de la seguridad de la protección de datos están un poco inseguras, porque no saben si las medidas que están adoptando son las correctas o no. Para eso, ¿qué se hace? Ya lo veremos, se hacen los análisis de riesgos y las evaluaciones de impacto. Es decir, hay que analizar todos los riesgos que puedan producirse, que puedan correr los datos que tenemos y evaluar qué pasa en determinados supuestos en los que ese riesgo se llegue a materializar. Y en los análisis de riesgos tenemos que poner cómo vamos a tratar esos riesgos que se van a producir. Eso lo veremos con más detenimiento. Quedaros con la idea de que la normativa no ofrece un listado de medidas de protección, sino que es el responsable de la protección de datos el que tiene que inventarse esas medidas de protección. ¿Cómo? Analizando previamente los riesgos que pueden tener esos datos y ofreciendo medidas o previendo medidas para conjurarlos. Por ejemplo, si los va a tener almacenados en un ordenador, pues ¿qué protección va a tener ese ordenador? Si hay que acceder con contraseña, con qué tipo de contraseña, si en caso de que se pierdan, dónde hay una copia de seguridad, dónde no la hay, etc. Es una labor un poco ardua, pero muy imaginativa en ese sentido. Sujetos importantes en materia de protección de datos. Hasta ahora, con este del consentimiento y del titular de los datos, hemos hablado de la figura del dueño de los datos, de la persona física dueña de los datos. Ahora vamos a hablar de quién es el responsable del tratamiento, de la figura del responsable del tratamiento de los datos, que es el que tiene en su poder el dato de un tercero que lo ha obtenido por alguno de estos casos, bien por consentimiento, bien porque estemos ante tratamientos que no necesitan del consentimiento del interesado. Pues bien, hay en primer lugar los responsables. Hay una obligación de ser proactivo, lo que os he dicho, porque no hay un catálogo de medidas de protección y aplicación. ¿Quién es el responsable? El responsable es el que tiene esos datos y el que tiene que garantizar su seguridad. En el ámbito de la administración local, nosotros, el responsable es el ayuntamiento. Es el ayuntamiento responsable de la protección de datos. No es el servicio de disciplina o la sección de medio ambiente. No, es el ayuntamiento en sí, como persona jurídica. Y tiene que adoptar medidas técnicas y organizativas que sean idóneas para proteger esos datos. ¿De acuerdo? Entonces lo que os he dicho, el responsable es el que tiene que realizar esos datos, el que tiene que prever esas medidas de seguridad. Y luego está una figura subordinada del responsable que son los encargados. Los encargados en el ámbito municipal no son los funcionarios que se encargan de la protección de datos. No, los encargados es cuando un responsable, por ejemplo el ayuntamiento, tiene que ceder esos datos a su vez a un tercero que actúa por su cuenta, por ejemplo una empresa contratista en el caso del ayuntamiento. Pues en ese caso el contratista no es el responsable de los datos, es el encargado y actúa en nombre del responsable, que es el ayuntamiento. ¿De acuerdo? Entonces la cadena es ayuntamiento como responsable y por debajo está el contratista como encargado de esos datos. ¿De acuerdo? O sea, que el responsable tiene que establecer medidas de control sobre el encargado. Por tanto, si alguien se queja de sus datos por un tratamiento que ha hecho el encargado, el que va a responder, valga la redundancia, es el responsable, no el encargado. Eso pasa también en las empresas privadas. Hay empresas que le hemos dado nuestros datos, pero luego a su vez tienen que
tienen otras empresas, otras subempresas que actúan por cuenta de ellas en materia de datos o que lo necesitan y son los encargados. Por lo tanto, tenemos la figura del responsable por un lado y por otro lado la figura del encargado de protección de datos. A efectos nuestros de la administración local, el responsable del tratamiento de datos es el ayuntamiento. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. En el caso de la comunidad autónoma, pues la comunidad autónoma. Dentro del ámbito del responsable y de la seguridad, tenemos el registro de actividades de tratamiento. Los que tenéis ya más edad, que creo que sí hay pocos, antiguamente, en la ley de protección de datos antigua, había una cosa que se llamaba los ficheros. Una figura que eran los ficheros donde se registraban los tratamientos de datos. Eso ha desaparecido. Ahora tiene que existir un registro de actividades de tratamiento de existencia obligatoria y que lo tiene que poner, es un deber del responsable. Luego en el tema os he dejado indicadas, por ejemplo, la página del Ministerio de Administraciones Públicas, donde aparecen los ficheros, los registros de actividades, perdón, los ficheros, los registros de actividades, o en algunos que tienen que estar publicados, lo podéis buscar en cualquier administración pública, si ponéis, yo qué sé, pues a lo mejor comunidad autónoma, registro de actividades de tratamiento, probablemente os salga. Esta materia es una materia que en Internet está muy a la orden, o sea que podéis poner un montón de las dudas que tengáis también o cosas curiosas que os puedan surgir, lo ponéis en Internet y seguro que sale la respuesta a lo que estáis buscando. Y luego llegamos al delegado de protección de datos. Entonces, vamos a recapitular de personas que tenemos aquí en materia de protección de datos. Tenemos al dueño de los datos, que es una persona física, que es el dueño de los datos. Al responsable del tratamiento de los datos, que puede tener a su vez un encargado, pero que está colgando, digamos, entre comillas, de él. Y luego tenemos al delegado de protección de datos. Tenemos ese triángulo: persona dueña de los datos, responsable y el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura de nueva creación, es obligatorio en la administración local. Lo designa el responsable, pero una vez que lo designan, ya tiene un estatuto de independencia. Y sus funciones son relacionarse con el responsable, con los interesados y con las autoridades de control, que ahora veremos las que son. Por tanto, quedaros con la idea también de este del delegado de protección de datos. Aquí se ha abierto un mercado, o sea, un ámbito laboral muy amplio. La ley ha creado aquí un nicho de mercado, como se dice en economía, que no existía hasta ahora, que es el del delegado de protección de datos, porque es obligatorio en casi todas las organizaciones, no ya públicas, sino también en las privadas. Y si os metéis por ahí, hay máster de protección de datos que te habilitan como delegado de protección de datos, etc. Entonces, está muy bien. Si algunos ofrecen ser delegado de protección de datos, mi consejo es que lo aceptéis, porque es un puesto que está muy bien, porque tiene un estatuto de independencia, y sus funciones, ya os digo, es relacionarse con el responsable, con los interesados y con las autoridades de control. Pero no es supervisar ni hacerse responsable de los datos, no es el responsable de los datos. Es una figura intermedia entre, ya os digo, los responsables, los interesados y las autoridades de control. Bien, una vez que ya tenemos estas tres figuras, insisto, el dueño de los datos, el responsable y el delegado de protección de datos, luego hay una serie de cosas que ayudan a, digamos, a tratar correctamente los datos, ¿no? Una serie de parámetros. Son los códigos y las certificaciones. ¿Esto a quién le interesa? Le interesa a los que sean responsables. ¿Por qué? Si os acordáis, son los responsables de los tratamientos. Y por tanto tienen que adoptar una seguridad proactiva, lo que os he comentado antes. Entonces, los códigos y las certificaciones son unos instrumentos que sirven como parámetros para proteger los datos. De forma que si se adoptan por parte de un responsable, pues puede, luego si le viene una sanción, la sanción puede ser menor porque ha adoptado medidas en ese sentido. Y te ayuda también a saber qué tipo de medidas tienes que adoptar para proteger los datos que estás tratando. Son instrumentos de estandarización y verificación externa, son voluntarios, no son obligatorios. El responsable puede adoptar cualquier medida que él considere oportuna para proteger los datos.
pero puede acogerse a códigos y certificaciones. ¿Cuál es la diferencia? En la elaboración. En tanto que los códigos suelen ser elaborados por un tercero y se acogen luego entidades que puedan estar en el mismo sitio, por ejemplo, hay alguna asociación de publicidad, creo que se llama Autocontrol, tiene hecho un código de protección de datos para modelo, en virtud del cual sus asociados, que son empresas publicitarias, pueden cogerlo y ahí tiene una serie de reglas para proteger datos, de cómo proteger los datos, cómo hacer los tratamientos de datos adecuados. Pues si luego llega una inspección de la Agencia de Protección de Datos o alguien los denuncia, pues ellos pueden decir, oye, nosotros hemos actuado con arreglo a este código y por tanto hemos hecho una actitud, se ha escapado algún dato, bien, pero no que se tenga en cuenta a la hora de valorar nuestra actuación. En cambio, las certificaciones es cuando se ha actuado conforme a unos determinados parámetros y un tercero certifica que se ha actuado correctamente en materia de protección de datos. Entonces, es como las certificaciones que pueden existir de las ISOs y cosas de este tipo, es decir, que viene un tercero y te certifica que lo has hecho correctamente. Y tienen que estar supervisadas por las autoridades de control. ¿Por qué por las autoridades de control? Llegamos aquí. Porque todo esto está, digamos, supervisado no por la administración, por el Estado, o la administración pública, perdón, pero no como administración pública, sino a través de una agencia, que son las agencias estas que os pongo aquí, las autoridades de control. En España, habréis notado, habréis escuchado hablar de varias agencias que hay ahora, la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión de Mercado y de las Comunicaciones, la Agencia Estatal de Meteorología, son personificaciones de una función administrativa y que se dota de cierta independencia. Pues bien, para controlar la aplicación del Reglamento de Protección de Datos y de la Ley de Protección de Datos, se crea una instancia administrativa, llamémosla así, que son las autoridades de protección de datos. Sus decisiones podrán ser recurridas luego ante la jurisdicción contencioso administrativa. Pero digamos que son los encargados de en vía administrativa controlar la aplicación de la normativa sobre protección de datos. En España, ¿cuáles son? En España tenemos 4. Tenemos la Agencia Española de Protección de Datos, que es la más relevante, la más importante. Luego tenemos la Agencia Vasca de Protección de Datos, la catalana, y luego tenemos el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Este es muy importante, el de Andalucía. ¿Por qué? Porque si no os ha surgido la duda o la curiosidad, ya os lo digo yo. En materia de protección de datos hay una tensión constante con la transparencia, con la ley de transparencia. Y eso, los que estéis tramitando expedientes y solicitudes, pues lo habréis padecido. Aquí tenemos, como siempre, dos cosas contradictorias. Por un lado tenemos un Consejo de Transparencia pidiendo que todo sea, y una ley de transparencia pidiendo, sobre todo en el ámbito de la administración pública, que todo sea lo más transparente posible. Y luego tenemos una ley orgánica, luego tenemos un régimen de protección de datos pidiendo que se protejan al máximo los datos personales. Y entonces aquí tenemos un conflicto. Muchas veces chocan el derecho a la transparencia y a la información pública con la protección de datos. Hasta tal punto es así, fijaos esto, que hay un montón de procedimientos judiciales del Consejo de Transparencia del Estado contra el gobierno del Estado, porque se niega a darle un montón de datos que le pide porque se escuda en la protección de datos. Fijaos el lío que hay aquí. ¿Qué han hecho en Andalucía? En Andalucía lo que han hecho es, pues, para intentar resolver estas cuestiones, hacemos que sea un solo órgano el que verifique la protección de datos y el que verifique el acceso a la información pública. De esta forma se garantiza que hay cierta uniformidad a la hora de resolver los conflictos que puedan plantearse entre protección de datos y entre transparencia y acceso a la información pública. Pero ya sabéis que, y ya lo veréis a lo largo del curso, esto es una lucha constante la que hay entre la tensión entre proteger los datos y la información pública y el acceso y la transparencia. Y ya os surgirán, me imagino, dudas en relación con eso.
¿Y qué funciones tienen? Pues tienen muchas funciones. Tienen funciones de investigación, porque pueden iniciar investigaciones por denuncias o de oficio, potestades sancionadoras. En las multas que se ponen en materia de protección de datos pueden llegar a los 40 millones de euros o a los 20 millones de euros, creo recordar, 20 millones de euros o al 4% de la facturación de la empresa. O sea que no estamos hablando de tontería, para que se pueden multar gordas. Gordas. Tienen funciones de autorización, puesto que dan autorizaciones para determinadas cuestiones, en materia sobre todo de empresas certificadoras o aprobación de autorización de códigos de conducta, que os he dicho antes, como medios de control. Funciones consultivas, se le pueden hacer consultas si tenéis dudas sobre cómo aplicar determinadas cuestiones, pues ellos se les eleva una consulta, y luego otras que pueden venir establecidas en su respectiva normativa de creación. Por tanto, quedaros también con esa idea. ¿Qué sujetos, por tanto, intervienen en materia de protección de datos? La persona física dueña de los datos. El responsable, que es el que recibe o trata los datos, que puede tener a su vez un encargado. El delegado de protección de datos, que es el que supervisa y hace un poco de contacto entre todos con las funciones que tienen. Y la agencia de protección de datos, la autoridad de protección de datos, autoridad de control, que está por encima de todo supervisando. En esas 4 figuras, persona física, responsable, delegado de protección de datos y autoridad de control, son los 4 ejes sobre los que se vertebra la protección de datos en Europa y en particular en España. Aquí lo tenemos, llegamos al régimen sancionador, al régimen de responsabilidad. Como os he comentado, la multa de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación. Hay un régimen sancionador que os especifica muy bien quiénes son los sujetos responsables de las infracciones. Hay criterios para la graduación y hay una clasificación de infracciones, como toda normativa de esta materia, en leves, graves y muy graves. Pero aquí la Ley de Orgánica de Protección de Datos no pone los importes, sino que se remite directamente a lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Ya os digo que prevé multas de 20 millones de euros o el 4% de la facturación. Aquí hay una situación particular de las administraciones públicas, que es con la que he empezado para dejaros tranquilos para el resto del curso, que es que las administraciones públicas no se nos puede poner una sanción de estos dinerales, de este tipo de dinero. Nos pueden poner como mucho un apercibimiento y en su caso, si ya la cosa es muy grave, se propondría iniciar procedimiento disciplinario. Pero si ya la cosa es muy grave, con traslado al defensor del pueblo para que nos haga una mención especial en sus informes. Pero en principio, nada más. Por tanto, estad tranquilas y tranquilas en materia de, si nos equivocamos estoy silenciado, desactivado. Francisco, ¿se me oye ahora mismo que le he tocado algo? ¿Se me oye? Sí, vale. Estad tranquilo si metemos... Vale, gracias. Sí, oye, sí. Vale. Estad tranquilo si metemos la gamba, que en principio no pasa nada, ¿de acuerdo? En ese sentido. La responsabilidad, lo que os he dicho, tenemos un régimen propio, podemos cometer infracciones y aquí lo tenemos, el apercibimiento más amonestación publicada en el BOE o en el Boletín de la Región de Murcia. Tenemos que cesar la conducta, corregir los efectos y remisión al defensor del pueblo. Y en su caso, el inicio de actuaciones disciplinarias. Pues bien, vamos ya terminando con las 3 últimas cuestiones, las 3 últimas diapositivas que os quería señalar, que están relacionadas con los derechos digitales. Punto y aparte, hemos terminado la protección de datos. Bien, ¿por qué tratamos los derechos digitales aquí en protección de datos? Porque van metidas dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que se llama así. ¿Por qué también? Porque está íntimamente relacionado los derechos digitales con la protección de datos. ¿El fundamento cuál es? Los derechos digitales, ¿dónde se desarrollan esencialmente? En Internet, a través de Internet. Y en Internet, ¿qué es lo que estamos haciendo constantemente? Mostrar datos, enseñar datos. Enseñar datos. Es decir, de ahí surgió la necesidad de regular también los derechos digitales en esta materia. Aquí viene establecido en la ley un catálogo de derechos, que ahora le comentaremos, pero es un contenido novedoso para el ámbito de Internet y son obligaciones también para los proveedores y prestadores de contenidos de Internet, es decir, las empresas que
nos dan el acceso a Internet y las empresas que nos dan contenidos en Internet. Pues Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales que podamos imaginar. Entonces aquí tenemos una serie de derechos, como son derecho a la neutralidad en Internet, es decir, derecho a que Internet no se muestre o dé ventajas a Internet, entendido como el mecanismo por el que nos llega a la prestación de servicios, que se muestre favorable a una u otra opción, derecho de acceso universal a Internet, derecho a la seguridad digital, es decir, a que el acceso sea seguro, derecho a la educación digital. Esto se ha plasmado en la obligatoriedad de introducir contenidos en materia digital en la educación secundaria, creo que es, en la educación primaria y en la educación secundaria. Protección de los menores en Internet, es decir, derecho a que haya determinados contenidos que no puedan ser accesibles por los menores, pero bueno, esto ya sabéis hasta qué punto es un poco limitado. Derecho de rectificación Internet o derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación. Si os dais cuenta, todo esto está relacionado con los derechos que hemos visto antes en materia de datos personales, rectificación, actualización, etc. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Estos dos son súper conflictivos. ¿Por qué? Aquí se plantea el tema de las cámaras de seguridad en los lugares de trabajo. ¿Cuándo te puede grabar una cámara en tu lugar de trabajo? ¿Cuándo no? ¿En qué sitios sí? ¿Qué información se te tiene que facilitar? ¿Qué información no se te tiene que facilitar? Y ya es de la desconexión digital en el ámbito laboral, pues ya es de eurolaboral, porque ahora mismo con el teletrabajo, pues ahí tenemos otra tensión entre lo que dice la norma, derecho a la desconexión digital, y lo que luego sucede, ¿eh? Vosotros padeceréis que os llamen ahora sin perspectiva del trabajo para alguna cosa que se ha quedado colgada o que se le ha ocurrido a alguien. Teóricamente hay un derecho a desconexión digital en el ámbito laboral. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Pues ya os digo, otro lío. Este también da mucho problema. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Los GPS de los vehículos de la empresa. ¿Dónde está ese coche? ¿Se puede poner? ¿No se puede poner? Etcétera. Derechos digitales en la negociación colectiva. Protección de datos de los menores en Internet. Derecho al olvido de las búsquedas de Internet. Derecho al olvido en los servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Es decir, que si os habéis metido en Instagram o en Facebook tenéis derecho a borraros, a que se borre todo lo que haya de vosotros. Incluso el derecho al olvido de la búsqueda de Internet. Tenéis derecho a que Google se olvide de vosotros si alguna vez habéis salido. Se olvide de nosotros si alguna vez hemos salido. Derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales. Y derecho al testamento digital. Es decir, a dejar por escrito qué queremos que pase cuando nos muramos con nuestros datos que existan en las plataformas de Internet. Todo esto viene detallado en la ley. Bien, pues aquí termina un poco la exposición que os he hecho, que tiene que haber sido un poco aburrida, lo reconozco, en este sentido, porque son muchas cosas ahí bombardeadas en poco tiempo. Hombre, aunque yo imagino que de esto, pues siquiera por los periódicos o por vuestro quehacer diario hayáis tenido conocimiento de muchas de estas cosas. Pero bueno, lo que os he querido enseñar o adelantar un poco es de qué vamos a hablar a lo largo de este curso. Todo esto que yo he dado así rápido, pues lo vais a tener más desarrollado a lo largo de los temas. Pues cualquier duda que os pueda surgir en relación con los mismos, como ha dicho José, pues la metéis en los chats y que a mí me llega el aviso. No garantizo que la responda en el mismo momento, pero vamos, sí que en un día o dos normalmente me suelo poner y las que sé las resuelvo y las que no, pues os diré, pues mira, no tengo ni idea en este caso de qué puede suceder. Y sobre todo también pues os iré subiendo cosas que vea interesantes de la Agencia de Protección de Datos o noticias que vayan saliendo y que puedan suscitar un poco vuestro interés. Pero que tengáis, lo único que quiero que os quede claro a la hora de afrontar estos temas son lo siguiente. Muy poca normativa, que es el reglamento y la ley. Si tenéis ganas, os podéis leer los artículos esos que os he dejado indicados y los tenéis que manejar.
Importancia del consentimiento en materia de protección de datos. Existencia de muchos casos en los que no es necesario el consentimiento. Existencia de 4 instancias en materia de protección de datos. La persona física dueña de los datos, el responsable, el delegado de protección de datos y la autoridad de control. Y luego, en materia de responsabilidad, pues ahí se pueden producir infracciones en materia de protección de datos, pero las administraciones públicas tenemos un régimen especial para que no supone sanciones económicas, sino solo apercibimientos y, en su caso, amonestaciones. Y con esto, pues yo daría concluido lo que yo os tengo que contar hoy. Si alguno quiere hacer alguna cosa o tiene alguna duda o alguna cuestión, pues que puede decirlo en este momento. Si queréis hacer alguna aclaración o algún comentario o algo, podéis abrir el micrófono y podéis decirlo. Veo que por ahora no se ha dormido ninguno de los que estéis enchufados, que por cierto, os agradezco, no sabéis cómo, que tengáis las cámaras conectadas, porque es muy tedioso o es muy triste o es muy absurdo a veces, que me ha pasado dar un curso y no hablarle a nadie. Sí que estarían escuchando, pero yo no los veía. Y he de decir que este es de los que más gente tengo conectada, así que sí que quiero agradeceros que os hayáis conectado. Y nada, José, pues te paso si quieres añadir alguna cosa o algo, que te veo que estás ya por ahí. Si no, yo doy por terminada la sesión de hoy. Una de dos. O te explicas muy bien o esta gente no quiere preguntar. Yo me he quedado hasta preocupado. Vamos a ver, ya sé que es la hora que es, ya sé que nos estamos mirando, yo sé que habéis trabajado esta mañana, pero yo sé que, vamos a ver, que yo sé que el artista es bueno, pero si habéis entendido toda la letra de la canción, hombre, Bueno, alguna es que cosa. es muy pronto todavía. A ver, no, coña, aparte yo os animo mucho a preguntar, de verdad, a utilizar mucho los foros, ¿eh? O cualquier mínima cuestión, porque enriquece mucho los cursos. Una cosa sí quiero advertiros. Sé que estáis muy a gusto en vuestra casa o donde estéis, pero mi intención poco a poco, y me lo están pidiendo, es ir acabando un poco con este formato. Poco a poco vamos a volver al aula para 2, 3 sesiones y luego trabajo en red y tal. Sé que muchos os va a venir muy mal, otros dirán que bien, pero la tendencia va a ir por esos derroteros. Lo digo porque sé que algunos se enfadará conmigo, pero yo respondo a lo que vosotros me decís. En la mayoría de... Estoy aquí, me estáis, como tengo la ventana en un lateral, ahora parece que os miro. Muchísima gente me ha pedido volver al aula y es posible que en aquellos cursos que pueda, no digo que todas las horas sean presenciales porque creo que el trabajo en plataforma ofrece muchas ventajas, pero sí que es posible que se vaya a volver paulatinamente, poco a poco, que el proceso sea lento, pero encaminado a tener, si puede ser, un 20% de horas lectivas presenciales en aula. Ese va a ser seguramente el camino. Aparte de esa advertencia que a algunos no le habrá hecho ninguna gracia, cosa que comprendo, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y he dejado los temas abiertos ya. Luego el 2, ¿no? El 1 y el 2. Ahora me falta fichar el tema del examen. Vale. Y ya nada más. Si cualquier problema que tengáis, pues nada. Ya sabéis mi teléfono y dónde estoy. Vale. De hecho, me paso la Hola, vida. José, tengo a Juani Acosta, Isabela y Mari Carmen no tiene... Exacto. Juani creo que quiere decir algo. Dime, Juani. Ay, yo sí tengo una duda del tema, pero me espera que termine José. Vale, vale. No, yo he terminado, tú misma. Vale, bien. Vale, es que en referente al consentimiento, como Sí. salió luego una modificación de la ley orgánica, hemos dicho que tiene que ser consentimiento expreso para todos los datos especialmente protegidos, pero luego está lo de que es consentimiento expreso y escrito solo para ideología, afiliación sindical, religión o creencia. Sí. Y el resto de datos solo consentimiento expreso o porque una norma de rango de ley lo permita. Sí. Sí, Eso, eso es así. Lo único es que los restos de políticos, religiosos y étnicos, además del consentimiento, necesita que estés en uno de los supuestos que sea para alguno de los tratamientos que eso están es lo permitidos. que, como Sí, en lo que tú has repasado, ponía que exactamente que tiene que estar en una de esas condiciones. sí, Aparte de esto, que tiene que estar en esas condiciones sí, siempre. sí. Ah, vale. Vale, vale. Gracias. Nada.
Pues nada, yo por mi parte he terminado, ¿eh? O sea, no, Claro. si el tutor ha terminado y yo he terminado, Pues nada, podéis ir muchas en paz, gracias y os como espero en suele el decir. chat. Os espero en las preguntas, ¿de acuerdo? Venga, señores, Vale. hasta luego. Venga, Hasta adiós, un luego. saludo. Bueno, Juan Miguel, cualquier Hasta cosa que luego. necesites, ya sabes, Sí, por sea supuesto. sábado, sea domingo, sea fiesta de guardar, yo estoy al pie del cañón. Estamos en contacto. En cualquier momento, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, señores, Adiós. adiós. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.